Estoy seguro que la inmensa mayoría de las personas que estamos en este lugar y también las que están fuera de acá responderían la siguiente pregunta de la misma manera. ¿Quieres tú ser feliz? ¿Quieres tú vivir una vida dichosa? ¿Quieres tú vivir una buena vida? ¿Cuál sería tu respuesta? No importaría si eres cristiano, no importaría qué religión tengas, no importaría la edad que tengas, todo el mundo quiere ser feliz. Vivir una vida completa, una vida bendecida. Esa es una de las grandes metas del hombre, la felicidad. El mundo en que nosotros vivimos enseña que la felicidad se puede encontrar en las cosas materiales, teniendo recursos. Otros piensan que la felicidad es un buen estilo de vida, quizás tener una familia estable. En nuestro contexto en Cuba, para muchos la felicidad es o se encuentra emigrando. En el ámbito cristiano muchas veces decimos fulano sí está bendecido o fulano sí es feliz porque posee ciertas cosas. Hay muchas maneras en que el mundo, las personas, inclusive los cristianos, vemos la felicidad. Pero confiamos en que la palabra de Dios en esta mañana nos ofrecerá una dirección sabia y única de la manera que nosotros podamos definir a través de la palabra claramente qué es ser un hombre o una persona feliz, dichosa, completa. ¿Qué es ser un hombre o una mujer bienaventurada? Hemos escogido la primera estrofa del Salmo 119. Un salmo que en las últimas semanas hemos compartido con los jóvenes, hemos predicado varias estrofas. Un salmo que quizás no entre en la lista de ninguno de los presentes como su salmo favorito, pero sin duda es un salmo que tiene innumerables bendiciones y riquezas para el cristiano. La siguiente declaración recoge el sentir del salmista sobre este tema y nos guiará en esta mañana. Y es la siguiente: guardar la palabra de Dios te hará un hombre bienaventurado. Guardar la palabra de Dios te hará un hombre feliz. Padre Santo, gracias por esta mañana. Gracias por estar en tu casa. Gracias por disponernos a escuchar tu voz y tu palabra. Usa tu palabra para edificación de tu pueblo y que en ella encontremos dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 119, versículo 1 al 8. Jofel, ¿puedes quitar esto? Salmo 119, versículo del 1 al 8. La primera estrofa de este salmo. Si notan alguna palabra diferente, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes en completo desamparo. El salmista tiene una convicción que deseo que sea la nuestra en esta mañana, y es la que hemos dicho hace unos segundos. Guardar la palabra de Dios te hará un hombre bienaventurado. Eso es lo que significa esa palabra: ser feliz, ser completo, ser un hombre dichoso. Y la palabra de Dios de manera
clara y directa. De los versículos 1 al 4 en esta mañana vamos a ver esta convicción del salmista. Él está convencido de que solamente hay una manera de que un hombre pueda ser bienaventurado, de que un hombre pueda ser feliz, de que una persona pueda encontrar en este mundo terrenal una vida dichosa. Y quiero decirte algo, sí es posible en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado, en un mundo lleno de problemas, en un mundo lleno de adversidades, es posible vivir una vida feliz, una vida completa, una vida de un hombre bienaventurado. Y es posible no porque lo diga yo, es posible no porque lo diga la iglesia, es posible porque lo dice la palabra de Dios. La palabra dice que el hombre bienaventurado es el que camina en el camino perfecto, los que andan en la ley de Dios. En los primeros versículos él declara esta convicción. El salmista nos enseña dónde radica la felicidad plena y la felicidad completa en esta vida. El salmista sabe lo que es un hombre bienaventurado. El salmista sabe lo que es un hombre feliz. Y este salmo es muy directo, no da rodeos. Normalmente la poesía usa metáforas, usa imágenes, nos conmueve con su lenguaje poético, pero el salmista es muy directo, no da ningún rodeo. Hay una declaración firme en este salmo: son bienaventurados los hombres que hacen ciertas cosas. Es necesario que notes que el pasaje no solamente dice que son bienaventurados, sino que la primera palabra dice cuán bienaventurados son. O sea, no solamente que es un hombre feliz, sino que es un hombre abundantemente feliz. No es una felicidad pequeña, no es una felicidad momentánea, no es algo temporal, es algo abundante. El salmista está diciendo, mira qué manera de ser feliz, mira cuán abundantemente el hombre que hace ciertas cosas es feliz. En este momento tú y yo pudiéramos preguntarnos, ¿quiénes entonces son esos bienaventurados? Porque yo quiero ser un hombre bienaventurado, ¿y tú? Oh. ¿Quién quiere aquí ser un hombre bienaventurado? No, pensé que estábamos. Todos queremos ser un hombre bienaventurado, pero ¿quién es ese hombre bienaventurado? No hace falta ser muy inteligente, no hace falta saber idiomas y teología para darse cuenta que los hombres bienaventurados en el versículo 1 son los que andan en la ley del Señor. En el versículo 2 son los que guardan sus testimonios. Y ahí en el mismo versículo 2 dice, los que con todo el corazón le buscan. Una directa definición de cómo es, cómo luce, qué hace una persona bienaventurada, qué hace una persona feliz, que es abundantemente feliz. La palabra de Dios lo resume. Los que andan, guardan y buscan la palabra de Dios son dichosos. Amada iglesia, en esta mañana la palabra de Dios hará que analicemos con qué perspectiva estamos mirando la vida. La palabra de Dios en esta mañana hará analizarte de qué manera estás mirando tú tu vida. El pensamiento del mundo trastorna la visión que tenemos que tener de las cosas. Es necesario que hoy enfoquemos nuestra mirada. Si tú has tenido alguna vez una cámara fotográfica, muchas veces es necesario ajustar el lente. Si el lente de una cámara fotográfica está corrido, puede ser que nosotros veamos las imágenes distorsionadas. Puede ser que nosotros no tengamos una perspectiva clara del objeto que tengamos delante. Y es necesario usar el enfoque de la cámara para tener una imagen nítida, una imagen clara, una imagen viva de lo que estamos viendo. Eso necesitamos hacer en esta mañana, porque el mundo tiene una imagen de la felicidad, el mundo tiene una imagen de la dicha, el mundo tiene una imagen de lo que es vivir una vida completa, pero esa no puede ser la imagen con que nosotros miramos la felicidad. Ese no puede ser el patrón y el modelo con el que tú y yo definimos si nosotros somos personas felices.
Y cabe ahora una pregunta que no quiero que me responda. ¿Consideras que eres alguien feliz? ¿Consideras tú que estás viviendo una vida plena y bienaventurada? Espero que al final del sermón tu respuesta pueda ser positiva, porque lamentablemente el salmista no es afortunadamente el salmista no está usando el patrón del mundo para definir la felicidad. El salmista es tan directo porque sabe que el hombre busca la felicidad en las cosas de esta vida. Pero cuando tomamos esta porción de la Escritura, nuestra perspectiva rápidamente será confrontada. Porque la felicidad no es las cosas que tiene el hombre. No son las cosas que posee el hombre. No son las comodidades de la vida. El salmista dice, un hombre feliz es aquel que anda, guarda y busca la palabra de Dios. Algunas preguntas, muchas preguntas haremos hoy que debemos reflexionar. Son preguntas que me he hecho. Andar, guardar, buscar la palabra de Dios es aquello que te hace un hombre feliz. Hacer estas cosas que declara el Salmo son las que te convierten tu vida ordinaria en una vida plena, en una vida llena, de satisfacción. Iglesia, somos conscientes de que solo viviendo la palabra de Dios seremos felices. De que la única manera de que el hombre pueda vivir una vida plena y bienaventurada es andando y viviendo la palabra de Dios. Solamente así podremos tener una perspectiva clara de la realidad. Cuando profundizamos en cumplir y obedecer la palabra de Dios, Dios se hace cargo de que vivamos plenamente. Mi hermano, nosotros no sabemos quién escribió el Salmo 1. Pero sabemos el Salmo 119. Pero sabemos que está plenamente convencido de que la clave para la vida plena se encuentra en obedecer, en cumplir, en andar, en buscar la palabra de Dios. Si tú no has leído el Salmo 119, te vas a dar cuenta que prácticamente de los 176 versículos, en 171, de una manera u otra se hace alusión a la palabra de Dios. Estatutos, mandamientos, leyes, preceptos, testimonios. De una u otra manera, el salmista está interesado en que el hombre que lea esta carta, este salmo, entienda de que solamente guardando la palabra de Dios, de que solamente viviendo la palabra de Dios, tú y yo y cualquiera podrá vivir una vida plena y feliz. El salmista es enfático en cada una de sus estrofas, en cada una de sus situaciones. Es un hombre que está pasando por problemas, es un hombre que está siendo burlado por las personas, es un hombre que está lejos de casa, es alguien que está sufriendo, pero sabe que la palabra de Dios es la fuente de su felicidad. Y muchas personas que piensan que no se puede ser feliz en Cuba. Eso no es bíblico. Hay muchas personas que piensan que no se puede ser feliz en la adversidad. Eso no es bíblico. Hay muchas personas que piensan que la felicidad se alcanza en las cosas de esta vida. Y eso no es bíblico. La vida plena no depende de nada terrenal, no depende de nuestras circunstancias, depende de la disposición del hombre a vivir, a cumplir y a guardar la palabra de Dios. Los cristianos no podemos mirar al mundo para ver cómo ser felices. No podemos hacerlo. Podemos hacerlo, pero no debemos hacerlo. No podemos seguir los patrones de este mundo para la vida plena. Si me acompañas o escuchas, mira lo que dice el Salmo 37, versículo 37. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Hay un final dichoso para el hombre de paz.
Toda la literatura de sabiduría, los salmos, los proverbios, Eclesiastés, enseñan que solamente habrá un final bueno para el hombre que vive la palabra de Dios, para el hombre que teme al Señor, para el hombre que busca sus juicios. El Salmo 73, el Salmo 37 nos presenta la realidad del camino de los impíos. Nos presenta al salmista sintiendo envidia de los impíos porque viven como si no hubiese mañana, porque no les importa nada, porque sus vacas están gordas, porque miran al cielo y dicen, se burlan de Dios. Pero Dios ha preservado condenación y juicio para aquellos hombres que no andan en su ley, y ha preservado bendición y vida eterna para el hombre que guarda su palabra. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. El impío es prosperado en sus caminos, sí, pero el final, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Solamente hay un camino feliz, solamente hay una vida plena para el hombre que va en esta vida caminando el camino estrecho, el camino angosto, el camino de obstáculos, pero el camino que lleva a la vida eterna. Hay un final dichoso, hay un final feliz para el hombre que guarda su palabra. Eso es lo que le pasa a un hombre cuando mira el mundo. Porque a ti y a mí nos tiene que pasar como el salmista. Nos tiene que pasar que miramos la realidad del mundo, las personas que no tienen temor de Dios, las personas que no buscan a Dios, las personas que no les importan a Dios, no les importa a Dios. Hacer lo que quieran, viven como quieran. Pero la senda de los justos no es así. Porque no hay un buen final para ese camino. Puede ser que tú y yo estemos hoy luchando para vivir una vida llena de dicha, para luchar por vivir una vida llena de felicidad. Pero quizás estés peleando por algo que no necesitas. Debemos pelear para andar conforme a la palabra de Dios. Debemos andar buscando cómo enderezar mis sendas en sus testimonios, en sus estatutos. Lo que he intentado explicar no significa otra cosa que un hombre pobre, solo, en enfermedad, sin seguidores, sin ser alabado, pero que vive para obedecer la palabra de Dios, es un hombre feliz. El camino de la palabra de Dios no es el camino más lindo, pero es el mejor camino. No es el camino más hermoso, pero es el mejor camino. En muchas ocasiones somos tentados a juzgar por las apariencias. Sabemos que ellas nos engañan. Que el hombre le vaya bien en sus caminos y sus planes no quiere decir que cuenten con el favor de Dios, ni siquiera a los cristianos. No quiere decir eso que cuenten con la bendición de Dios o con la dicha de Dios. Puede ser que el no creyente sea prosperado en su camino mientras el justo padece persecución, pero solo un hombre será bienaventurado y solamente un hombre será feliz. Es el que anda y el que guarda, el que agrada a Dios con las palabras, con su palabra. Cuando leemos el Salmo, lo dijo ahorita, nos damos cuenta que el salmista se encuentra en sufrimiento, en angustias, perseguido, recibe burlas. Pero este salmista sabe que la felicidad no depende de las cosas que nos suceden, sino de nuestro caminar con Dios. Si tú estás caminando el camino de Dios, si tú escudriñas su palabra, si tú buscas sus caminos, si tú andas en su ley, si tú meditas en ella, eres un hombre feliz. Si haciendo eso no llena tu vida de felicidad, necesitamos cambiar nuestra perspectiva. Lo hermoso de la palabra de Dios es que siempre ofrece una dirección única. No hay un plan A, hay un plan B. Dios tiene un plan. Dios tiene un camino. El hombre quiere ser feliz. Hay una convicción que debe apoderar tu vida. Guarda, anda y busca la palabra de Dios.
Dios observa el camino del hombre. Dios mira el caminar de los que no andan en su palabra. Aquellos que no guardan su palabra, ni buscan sus mandamientos, ni andan en sus caminos. Esas personas no cuentan con el agrado de Dios. Dios examina mi vida. Dios examina mis pasos. Dios conoce mi corazón. No por mis apariencias, no por lo que hago, no por lo que digo, sino por lo que soy en mi interior. Él ve la senda de los que andan en su palabra. El hombre no puede engañar a Dios. Y la bendición de Dios pasa por la obediencia a su palabra. Por esto debemos estar tranquilos. Dios observa el andar del bienaventurado. Él sabe los que caminan en sus caminos. Valga la redundancia. Algunas preguntas que pudiéramos hacernos. ¿Estás luchando con todas tus fuerzas para obedecer su palabra? Para andar en su palabra, para buscar su palabra. ¿Es esto una meta en tu vida? Padres, nuestros hijos ven a sus padres que quieren estudiar, conocer y andar en la palabra de Dios. Nuestras esposas ven hombres que luchan por guiarlas conforme a la palabra de Dios. Las personas que nos ven vivir reconocen que andamos conforme a un manual diferente a nuestros tiempos. Las personas que nos ven vivir se dan cuenta de que somos personas felices. El Salmo 119 es muy similar. El comienzo del Salmo 119 es muy similar al Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. No sabemos quién haya escrito el Salmo 1, no sabemos quién haya escrito el Salmo 19, pero lo que sí sabemos es que estos dos salmistas tienen la misma convicción. Son muy felices los que guardan la palabra de Dios. Observa qué hace el bienaventurado. Dice que el bienaventurado no comete iniquidad. Versículo 3. ¿Por qué no comete iniquidad el bienaventurado? Porque anda en los caminos de Dios. Cuando nosotros andamos en los caminos de Dios, estamos mucho más cerca de no pecar contra Dios. El creyente debe buscar constantemente no contaminarse con el pecado. El cristiano verdadero se distingue por su profundo deseo de no pecar contra Dios. ¿Cómo hacerlo? La palabra de Dios es la clave. La palabra de Dios es la manera. Es clara la manera en que el salmista nos dice: si tú cumples la palabra de Dios, si tú obedeces la palabra de Dios, eso resulta en una vida libre de cometer pecado. En la segunda estrofa del Salmo 119, versículo 9, dice el salmista: ¿cómo puede el joven mantener puro y limpio su camino? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cuál es la manera? Guardando la palabra de Dios. La manera de nosotros no pecar contra Dios se encuentra en una manera. El versículo 3 nos dice: andan en sus caminos, en el camino de Dios y no en nuestros pecados. ¿Cuántos aquí no queremos pecar contra Dios? Yo sé que tú no quieres pecar contra Dios, yo tampoco. El remedio de la palabra es: anda en mis caminos, dice el Señor. Anda en mis caminos. Cuando nosotros andamos en el camino de Dios, estamos lejos de la iniquidad, estamos lejos del pecado. Confieso que el versículo que más me gusta de este salmo es el 4. Está en el medio. El salmista está terminando su primera estrofa. Esta primera estrofa, esta primera parte, estos primeros 4 versículos, donde declara su convicción. Mira lo que dice la palabra de Dios. Tú has ordenado tus preceptos. ¿Quién es ese tú? Dios. Dios ha ordenado tus preceptos, sus preceptos. ¿Para qué?
¿Para qué? ¿Puedes leerlo? ¿Para qué? Todos los que tengan Biblia, podemos levantarla en esta mañana un momentico. El libro que sostiene nuestras manos. El libro que sostiene nuestras manos. ¿Para qué fue dado? Dice la palabra de Dios, para obedecerlo. Dios ha dado su palabra, no para leerla, aunque debemos leerla. Dios ha dado su palabra no para vivir, no para alabarla, como hemos hecho en esta mañana. Dios ha dado sus preceptos, Dios ha dado su palabra para que la cumplamos. La palabra de Dios no es una sugerencia, no es una opción, no es un camino más. No existe otra manera de ser bienaventurado, solamente obedeciendo la palabra de Dios. Esa es la convicción del salmista. La palabra de Dios no fue dada para ser admirada, para que sea reconocido como el gran libro, no para que hablemos de ella solamente, sino para que los que la leamos, la obedezcamos. Difícilmente encontraremos un versículo como este en el resto de la Escritura. Dios ha dado su palabra para eso. Sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, útil para esto y para esto. Pero directamente en el Salmo 119, versículo 4, Dios dice, yo he dado mi palabra para esto. Frases como esta no necesitan mucha explicación. No necesita que la argumentemos. La palabra de Dios es tan clara. El salmista afirma que obedecer la palabra de Dios es algo que debemos hacer diligentemente. Algo que tenemos que hacer con prontitud, algo que debe ser una disposición, una prioridad de nuestra vida. La actitud del salmista nos habla que no es algo negociable Mira, mis hermanos, obedecer la palabra de Dios no debe ser algo negociable para ti y para mí, por una sola razón, porque no es algo negociable para Dios. Como Dios ha dado su palabra para cumplirla, nosotros lo único que tenemos que hacer con la palabra de Dios es cumplirla. No es negociable para Dios, Dios no varía esa fórmula, no es negociable para mí. No puedo cambiar eso, no puedo adornar eso, yo no puedo explicar eso de otra manera. Yo no puedo decirte, puedes aplicarla aquí sí y aquí no, en esta circunstancia sí y en esta circunstancia no, en este contexto sí, en este contexto no. No es negociable. Dios ha dado su palabra para que la obedezcamos. Repito, el libro que debemos sostener en nuestras manos. No sé si como yo tienes muchas Biblias. Tengo muchas Biblias en casa. No me gusta que nadie las toques. No me gusta que ni siquiera me las cierren. Cuando mi esposa me las cambia de lugar me molesto. Para mí eso es un tesoro. Pero mis Biblias, la Biblia, no es para eso. No es para que las tenga abiertas en mi mesa. No es para que las colecciones porque me gustan. Es para que yo sea un hombre que la obedezca. ¿Alguna pregunta que pudiéramos hacer? ¿Qué estoy dispuesto a dejar por cumplir la palabra de Dios? ¿Cuán dispuesto estoy en mi corazón a obedecer su palabra? Esa es la llave para la vida plena. Esa es la llave que abre la puerta de la vida plena, de la vida feliz, de la vida abundante, de la vida bienaventurada, obedecer su palabra. El salmista sabe que se entra a esa vida bienaventurada con la obediencia a su palabra. Guardar, andar, buscar, todos esos verbos que usa el Salmo 119 son un sinónimo de obediencia. Esa es su convicción. Él sabe que guardar la palabra de Dios lo hará un hombre feliz. Por eso su vida se levanta sobre ese pilar. Por eso el Salmo 119 comienza de esta manera.
Por eso el Salmo 119 comienza diciéndole a los lectores que hay una vida feliz, que hay una vida completa, que hay una vida plena para los que andan en la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos esa convicción. Tú y yo necesitamos levantar nuestra vida sobre ese principio. Los esposos, los padres, los hombres, las mujeres que lideran sus hogares porque no hay hombres. Debemos edificar nuestras casas sobre ese principio. En esta casa hay gente feliz, plena, dichosa, bienaventurada, porque hay gente que obedece la palabra de Dios. Yo te pregunté ahorita al principio que si tú eras una persona feliz. Yo no quiero que tú me lo respondas. Pero yo sé que tú puedes estar pensando que tú no eres alguien feliz. Y lo sé no porque nadie me lo dijo, lo sé porque yo lo he vivido. Yo he sentido que no soy feliz. Yo he sentido que no puedo ser feliz aquí. Yo he sentido que no puedo ser feliz en mi país. Pero cuando me di cuenta que la felicidad no estaba en esas cosas, cada noche, cuando voy a mi cama, yo le doy gracias a Dios. Porque ahora entiendo que soy un hombre feliz. Así no haya corriente, así no se haya comido, así no haya agua, así no haya nada. El que anda en la ley de Dios es feliz. Cuando venga a tu mente y a mi mente los pensamientos de éxito y felicidad de nuestros tiempos, traigamos a la luz esta convicción de la palabra de Dios. Solo hay plenitud, solo hay felicidad para los que andan en la ley de Dios. Recuerda que hay un final para el que anda en obediencia a los mandamientos de Dios. El camino del impío, ese camino perecerá. Pero del versículo 5 al 8, el salmista expresa un deseo. Del 1 al 4 hemos visto la convicción del salmista. Él sabe que guardar la palabra de Dios lo convertirá en un hombre bienaventurado. Esa es su convicción. Pero mira como del 5 al 8, él expresa su deseo. Él expresa lo que él quiere hacer. Yo no sé si yo sea capaz de demostrarte en esta mañana que aparentemente hay una lucha en lo que el salmista sabe y entre lo que él hace. Que hay una lucha entre la convicción que él tiene y los pasos por los que él anda. Quizás tú y yo podamos vernos reflejados en esta mañana en esta dicotomía. Sé que este es el camino, sé que esta es la verdad, pero me cuesta y mi deseo es poder vivir lo que creo. El versículo 5 comienza diciendo: ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracia al aprender tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes por completo. Después de declarar la convicción, después de decir estas verdades que hemos compartido en estos minutos atrás, hay una lucha en el salmista. Él sabe que la felicidad se encuentra en el andar con Dios, pero necesita que sus caminos sean ordenados. Él necesita que sus caminos sean afirmados. Hay una lucha entre lo que él sabe y en lo que él hace. ¿No te ha pasado eso? ¿No te ha pasado que tú sabes que esto es lo bueno, que tú sabes que este es el camino, que tú sabes que esta es la verdad, pero no te cuesta hacerlo? Luchas para hacerlo, sabes cuál es la senda que Dios ha establecido, sabes qué es lo que tienes que obedecer, pero te cuesta dar el paso. La traducción al lenguaje actual del versículo 5, miren cómo traduce: quiero corregir mi conducta y cumplir tus mandamientos. La Reina Valera del 60 dice: ojalá fueran ordenados mis caminos. La Reina Valera actualizada del 2015 dice: ojalá fueran estables mis caminos para guardar tus leyes. El salmista dice: yo sé esto, esta es mi convicción, pero Dios, ordena mis pasos. Dios,
endereza mis caminos. Ojalá, una palabra tan común para nosotros los cubanos, ojalá que mis caminos sean afirmados, ojalá que mis pasos sean firmes, ojalá que yo no desvíe mis pies del camino. Ese es mi deseo. Yo sé que esto es así, pero la fragilidad del salmista sabe que sus caminos tiemblan. ¿No has sentido muchas veces que tus pasos no son firmes? ¿No has sentido muchas veces que el camino parece tambalearse? Pero el salmista dice: Dios, pon firme mis caminos, corrige mi conducta, corrige mis pensamientos, corrige mis actitudes. Señor, ordena mis pasos porque quiero obedecerte. Quiero el camino del hombre bienaventurado. ¿Es esa tu oración en esta mañana? ¿Es tu oración parecida a la del salmista? ¿Es tu deseo que tus caminos sean enderezados, que tus caminos sean firmes, que tus caminos sean afirmados, que tus caminos sean corregidos? Es mi deseo que Dios haga eso. Qué oración tan profunda. Una evidencia de una persona que quiere guardar la palabra de Dios es que sus caminos cambian, sus planes cambian, su vida es rectificada. Dios ordena mis pasos. Dios establece firmeza en mi debilidad. Dios, tú sabes que quiero hacerlo. No sé si tú eres capaz de notar que en los salmos vemos la sensibilidad de la humanidad como en ningún otro escrito de la Biblia. No vamos a encontrar en otro lugar de la Escritura el corazón de sus escritores tan a flor de piel. El hombre que está hablando aquí está hablando con su alma. Está clamando a Dios desde lo profundo de su corazón. No son palabras vacías. No son palabras comunes, no son palabras dichas a lo como quiera. Es el clamor de un corazón. Dios, afirma mis pasos. El corazón del salmista está al descubierto. Debemos orar hacia el Señor. Nuestras oraciones deben ser así al Señor. Muchas veces las personas temen orar en público, temen hablar en público, cuando lo que hace falta para orar es un corazón abierto. ¿Qué palabra extraña vemos aquí? ¿Cuántos recursos teológicos hay aquí? ¿Cuánta doctrina hay aquí? No hay ninguna. Hay un hombre postrado ante Dios que le dice: Señor, haz esto, por favor. Señor, ordena mis pasos. Hazlo tú, Señor. Es el deseo de un hombre. No hay un hombre pidiendo dinero, no hay un hombre pidiendo cosas materiales. Es un hombre pidiéndole a Dios: Señor, haz mis pasos firmes. ¿Por qué él quiere hacer eso? Porque él quiere ser un hombre feliz. Quiere ser un hombre feliz. Quiere ser un hombre bienaventurado. Órale hacia el Señor. Tengo que orarle así al Señor. Mira lo que pasa en el versículo 6. Les confieso que hasta anoche no entendí este versículo. Llevaba 2 semanas leyendo este pasaje y no entendía el versículo 6. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. No entendía cuál era la vergüenza del salmista. Yo no entendía por qué el salmista dice que si sus caminos no son afirmados, él entonces va a sentir vergüenza. ¿Cuál sería el motivo de esa vergüenza que él no quería sentir? Bueno, en el contexto del Salmo creo que para el salmista sería una vergüenza decir que él guarda la ley de Dios y que no vive de esa manera. Sería una vergüenza decir que él anda en el camino de Dios y sus caminos son desordenados. Sería una vergüenza decir que él quiere esto de Dios y su vida muestra otra cosa. Después de decir que solamente es un hombre feliz andando en los caminos de Dios, buscando la ley de Dios, viviendo en su palabra, ¿cómo él va a vivir de otra manera? Eso sería una vergüenza para él.
Es una vergüenza que nosotros profesemos públicamente nuestra fe en Dios, nuestras creencias en Dios y después vivamos de otra manera. ¿Has sentido tú esa vergüenza? Yo sí. Y yo, al igual que el salmista, no quiero experimentar esa vergüenza. No quiero que cuando lo que creo no va de acuerdo con lo que vivo, yo no quiero vivir así. ¿Quieres tú esa vergüenza? Ojalá tu respuesta sea no. Él está reconociendo que necesita que sus caminos sean avergonzados, porque para este hombre es una vergüenza decir que es un hombre feliz andando en la palabra de Dios y después no vivir como un hombre feliz. Nosotros no podemos transmitir un mensaje de esperanza, de salvación, de gozo al mundo, vivir nuestras vidas amargados, tristes, decaídos en nuestras circunstancias. Nosotros no podemos decirle que hay vida en Jesús al mundo, que hay gozo, que hay paz, que hay amor y vivir nuestra vida con ausencia de gozo, paz y amor. No podemos, eso es una vergüenza. Sería una vergüenza que la convicción del salmista del versículo 1 al 4 no sea respaldado con el deseo y con la vida de su corazón del versículo 5 al 8. Sería una vergüenza para mí que al bajarme de este púlpito, una vergüenza delante de Dios y delante de los hombres, que al bajarme de este púlpito, mi vida, mis pensamientos y mis creencias no estén de acuerdo a lo que he enseñado de la palabra de Dios. Sería un desvergonzado. Por eso es que el salmista quiere que sus pasos sean afirmados. Por eso es que el salmista quiere que Dios rectifique su camino. Por eso es que este hombre quiere que su camino sea derecho, porque sería vergonzoso decir algo que él no cree, que él no vive. Reconozcamos como el salmista nuestra necesidad de que él afirme sus caminos para no sentir esa vergüenza nunca. Fíjate cómo él dice: entonces no seré avergonzado. ¿Cuándo no seré avergonzado? Cuando al considerar todos tus mandamientos. Cuando yo considere todos tus mandamientos, cuando yo ande en tus mandamientos, yo no seré avergonzado. Tú no serás avergonzado cuando tus caminos son firmes. Lo que creo y lo que sois. Lo que creo y lo que soy debe ser una misma cosa. No somos perfectos. No somos perfectos. Muchas veces las cosas que declaramos, póngase a pensar. Póngase a pensar. Un hombre debe considerar que nadie debe amar a su mujer más que uno mismo. ¿Cierto? Los hombres que están casados aquí. ¿No? ¿Alguien ama a tu mujer más que tú? ¿Hombres? ¿O va a haber problema en la casa? Ningún hombre que sea esposo de su mujer debe haber otra persona que ame más a su mujer que él. Pero al mismo tiempo, ningún hombre debe hacer más daño a su mujer que ese mismo hombre. Esa es una lucha. Considero que nadie ama a mi esposa más que yo, y considero que nadie le ha hecho más daño que yo. Esa es mi lucha. Cuando miramos las cosas con Dios es igual. Nuestras convicciones muchas veces son confrontadas con que fallamos. Y hoy al final vamos a ver cuál es la esperanza que tenemos para eso. La vergüenza viene como fruto de la falta de correspondencia entre lo que somos y lo que hacemos. Cuando andamos en senda pura, no hay vergüenza. El versículo 7 del salmista dice: con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. El deseo del salmista es darle gracias a Dios con todo, pero eso solamente ocurrirá cuando le demos. Solamente eso ocurrirá, cuando aprendamos de su justo juicio de la palabra de Dios. Necesitamos incluso aprender y andar en la palabra de Dios para poder ser agradecidos con el Señor. El versículo 8 evidencia el deseo total
del salmista. Tus estatutos guardaré. Tus estatutos guardaré. Está afirmando la convicción del versículo 1 al 4, la está afirmando ahora en el versículo 8 y dice, yo guardaré tu palabra. Pero mira lo que dice al final, no me dejes en completo desamparo. Hay un compromiso del salmista con Dios, pero al mismo tiempo hay un temor. ¿Cuál es el temor del salmista? De que Dios lo abandone. El salmista tiene un temor y su temor es que Dios lo abandone. Lo dice ahí claramente, no me dejes en completo desamparo. No me dejes, Señor. Yo voy a guardar tu palabra. Voy a fallar, Él lo sabe. No me dejes. Hay un temor. El temor del salmista al considerar que su camino pudiera no ser recto, que su camino pudiera no ser puro. El salmista expresa en un sentido su incapacidad para lograr andar en ese camino. ¿Acaso tú no has tenido ese mismo temor? ¿Tú no te has sentido como el salmista que vemos nuestra vida y nos damos cuenta que nuestro camino no es perfecto? ¿Alguien en este lugar puede decir que su camino es perfecto? ¿Alguien en este lugar puede decir que no anduvo en iniquidad? ¿Alguien puede decir que obedeció cada una de las ordenanzas del Padre? ¿Que siempre hemos guardado la ley de Dios? ¿Que siempre andamos en la palabra de Dios? ¿Cómo puedo entonces yo vivir el camino perfecto? ¿Cómo puedo yo ser feliz si la Biblia me está enseñando que la vida plena, que la vida bienaventurada, que la vida completa se encuentra andando, guardando, buscando la palabra de Dios? Y no siempre andamos, buscamos y cumplimos y obedecemos la palabra de Dios. ¿Cómo puedo vivir yo así, sin cometer iniquidad? ¿Cómo pueden mis caminos ser afirmados? ¿Cómo podré entonces ser feliz y bienaventurado? El salmista evidentemente tenía ese temor. Pero el pueblo de Dios, reunido en este lugar, la iglesia de Cristo, en esta hora, no tiene necesidad de experimentar ese mismo temor. Nosotros podemos vivir libres de ese temor, porque el Nuevo Testamento nos ofrece una confianza que todos los que estamos en este lugar debemos atesorar. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Mis hermanos, Cristo caminó el camino perfecto. Cristo no anduvo en iniquidad. Cristo obedeció cada una de las ordenanzas del Padre. Cristo no anduvo en el camino de los malos. El justo murió por los injustos para que nosotros pudiéramos ser librados. Y nuestra confianza es que ahora podemos acercarnos a Dios para obtener su gracia y su favor. Esa es la confianza del pueblo de Dios. Nosotros no confiamos en que nosotros vamos a caminar el camino de los justos. Nosotros confiamos en que Cristo caminó el camino de los justos y que por su gracia ahora yo puedo andar en la senda de los justos. Necesitamos tener esa confianza. La muerte de Cristo
hace posible que nosotros podamos llamarnos bienaventurados, hace posible que el hombre pueda ser feliz, hace posible que podamos vivir una vida plena, porque el que no anduvo en consejo de malos, porque el que no se sentó en silla de escarnecedores, porque no cometió iniquidad, por nosotros se hizo pecado y el juicio de Dios cayó sobre él para que tú y yo pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Y todo aquel que en él cree no ha sido condenado, sino ha pasado de muerte a vida. Él es nuestro sacerdote, Él es quien nos representa, Él es el que hace posible que tú y yo hoy podamos decir: soy un hombre bienaventurado. Necesitamos tener esta confianza que no tenía el salmista, no podía tenerla. La confianza de que Dios se compadece de nuestras flaquezas. Dios se compadece de nuestras debilidades. Él anduvo sin pecado y nos llama ahora a acercarnos a Él, porque Él es tu ayuda para caminar el camino puro, para caminar el camino recto. Tú no vas a caminar el camino recto porque tú y yo somos bárbaros, porque tú y yo somos buenos, porque tú y yo somos los mejores, porque tú y yo somos muy capaces. Tú y yo vamos a caminar el camino puro porque Él caminará con nosotros, porque Él anduvo por esa senda. Yo sé que yo no voy a caminar el camino por mí mismo. Yo sé que esa no es mi fortaleza. Mi fortaleza es que Él camina ese camino conmigo. El salmista tiene un temor. No me dejes en completo desamparo, pero tú y yo tenemos una confianza. Él camina contigo a tu lado. El que anduvo sin pecado dirige ahora el caminar del hombre que busca guardar la ley de Dios. Por eso tú puedes ser feliz. Por eso tú puedes ser un hombre bienaventurado. Porque ahora Cristo dirige tu caminar. Cuando leemos salmos como estos, cuando yo leía el versículo 3, no cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Todo hombre debe ver ahí una imposibilidad. ¿Cómo acaso yo no voy a poder cometer iniquidad? ¿Será que acaso entonces el camino del hombre bienaventurado es inalcanzable para mí? Cristo eliminó la distancia que había entre nosotros y la vida plena. Ya no hay distancia. Por eso Hebreos dice: acércate con confianza al trono de la gracia. Acércate con confianza, al trono de Dios. Porque en el trono de Dios hallarás gracia y oportuno socorro para tu ayuda. Por eso Hebreos te dice: tú estás siendo tentado en todo. Cristo fue tentado en todo. Tú cometes pecado, pero Él no comete pecado. Busca la ayuda de Él para que tus sendas sean puras, para que tus sendas sean limpias. Si hay algún no creyente aquí, alguna persona que no confía en el Señor, déjame decirte que si solamente hay una manera, espero que te haya quedado claro, después la exposición de su palabra, que solamente hay una manera de ser un hombre feliz, de que solamente hay una manera de vivir una vida plena, de que solamente hay una manera de ser un hombre bienaventurado, y es andando en la palabra de Dios. La palabra de Dios también ha ofrecido una esperanza. Cristo es nuestra esperanza y nuestro medio para acercarnos a Dios y a la vida plena. Confía en Él, busca de Él, entrega tu corazón a Él, porque solamente así podrás vivir una vida plena. Si eres creyente, como la mayoría de los que estamos acá, introducimos el mensaje de esta mañana con una pregunta. ¿Quieres ser un hombre feliz? ¿Quieres ser un hombre bienaventurado? ¿Quieres vivir una vida plena, dichosa? Todos queremos. Si antes era un interrogante cómo hacerlo, espero que después de lo que hemos compartido esta mañana tengamos una respuesta tan clara, tan sencilla, tan fácil de entender como la palabra de Dios lo ha hecho. Guardar la palabra de Dios te hará un hombre feliz. Guardar la palabra de Dios te hará un hombre bienaventurado. Ten esa convicción como el salmista.
y ten ese deseo como el salmista. Somos bienaventurados única y exclusivamente al guardar su palabra. En medio del mensaje también hice una pregunta. Y repito, no quiero que nadie la responda. ¿Se puede ser feliz en Cuba? La palabra de Dios nos enseña, sí, en Cuba y en lo último de la tierra, porque es feliz el hombre que obedece a la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.